El pasado lunes 18 de noviembre, uno de los tres peticionarios ante el Comité de Postulaciones del Parlamento Europeo es quien están viendo ustedes, Víctor Rodríguez Cedeño, abogado diplomático, ha sido representante permanente de alterno de Venezuela en las Naciones Unidas, ha sido presidente del Comité Ejecutivo ACNUR y además es presidente del Foro Venezolano de Política Exterior. ¿Qué hacían ellos? Ahí estaba también Tamara Sujú, estaba Antonio Ledesma, había un grupo, ¿ok? ¿Por qué fueron allí? ¿Qué ganaron con eso? ¿Qué pasa con eso? Bienvenido. Bien, muchas gracias, Napoleón. Gracias por estar contigo de nuevo. En la visita al Parlamento nos invitaron para sustentar la petición que habíamos hecho unas semanas antes al Comité de Peticiones del Parlamento para pedirle al Parlamento que aplicara o activara un acuerdo de cooperación que hay entre la Unión Europea y la Corte Penal Internacional. Ese acuerdo de cooperación que nos interesa a nosotros que se active contiene, busca la cooperación para que el fiscal continúe lo antes posible la investigación que está haciendo, que ha sido autorizada y que lamentablemente no ha procedido. Había un retardo injustificado para nosotros, muy prolongado al menos, y eso nos lleva a ejercer una serie de gestiones para decirle al fiscal, mire, usted tiene que continuar el proceso porque usted ha sido autorizado por la Sala de Cuestiones Preliminares y después de un intento del Estado venezolano, del régimen de Maduro, de interrumpir el proceso con la sala de apelaciones, reafirmó al fiscal la autorización para que siguiera la investigación. ¿Qué es la investigación? Bueno, estamos pasando de una situación de Venezuela al encauzamiento. Al fiscal le corresponde ahora, ya sabemos que en Venezuela se cometen crímenes desde el 2014 y sabemos todo lo que está ocurriendo, pero hay que encauzar, hay que determinar quiénes son los responsables y al fiscal le corresponde a estas alturas de la investigación dictar órdenes de citación y, si necesario, órdenes de detención para que las personas vayan a comparecer a la corte y digan qué es lo que está pasando. ¿Quiénes son los que van a citar? No sé. Pero en todo caso, lo que se prevé siempre es que la cadena de mando, o sea, los más importantes en la cadena de mando venezolana, del presidente, los ministros de la defensa, de seguridad, los directores de los cuerpos de investigación, etcétera, y de seguridad, esos son los que componen ya lo ha determinado no solamente los medios de comunicación, sino los distintos informes que han presentado ante la Corte, la misión de determinación de hechos, el panel de expertos de la OEA, muchos documentos, muchas ONG le han dicho, mire, esta es la cadena de mando y procede usted con esto de citar a los presuntos responsables. Entonces la visita nuestra, que fue esa, fuimos tres peticionarios, el doctor Simón Pedro de Fendini, la doctora Sorani Hernández, y estuvo con nosotros, por supuesto, un apoyo político valioso, Antonio Ledesma, y tuvo Tamara Sujú, y un gran jurista español que nos acompaña siempre en los temas de la Corte con Venezuela, el doctor Blas Jesús Imbrodo, muy conocido en el ámbito de la penal internacional. De manera que estuvimos en la Corte, perdón, en el Parlamento, que no fue fácil, porque llevar la petición significaba conversar, si se quiere, con las distintas fuerzas políticas del Parlamento Europeo, donde hay tres grupos socialistas, entre ellos la Unión Socialista y los Verdes, que cuestionaron un poco nuestra petición en el sentido que consideraban que excedía el Parlamento sus funciones y sus competencias con esta solicitud que hacíamos nosotros. Pero nosotros le dimos, no, nosotros lo que queremos es que se cumpla un acuerdo que existe en el que, del 2006, en el que la Corte le dice, perdón, la Unión Europea le dice a la Fiscalía, mire, usted lo ayudamos, ¿qué necesita para que usted proceda? Porque necesitamos que usted siga la investigación. Necesita recursos, necesita asistencia técnica, asistencia profesional, etcétera. Y bueno, y esa fue la solicitud que hicimos, porque pensamos que definitivamente hay un retardo lamentable en esta situación y ahora el fiscal tiene dos problemas enormes también. Una, Perdona, hacia eso iba. El fiscal tiene dos denuncias muy graves. ¿Ok? sí, Él, su persona, tiene dos denuncias muy graves. Y por otro lado, constantemente se están llevando nuevos casos de torturas, de violaciones a los derechos humanos, que el fiscal puede decir, bueno, cada vez que llevan una de estas acusaciones, pues hay que investigarlas y eso lleva tiempo. Eso también podía alegarlo él. ¿Qué es realmente lo que usted piensa que está pasando ahí en la Corte Penal Internacional y por qué habla de un retardo?
Hay un retardo, no se fijan plazos en el estatuto ni en las reglas de procedimiento ni nada, pero hay un retardo que se supone justificado porque él ha tenido que iniciar la... Nosotros decimos siempre que la Corte no es un simple órgano sancionatorio que va a condenar, no, es un órgano preventivo. En la medida en que actúe, y por eso en Venezuela la violencia y el terrorismo de Estado se acentúa, porque no hay una presión de la Corte. Y nosotros decimos, usted tiene que actuar para prevenir, porque ese es el objetivo de la Corte, prevenir y sancionar los crímenes internacionales que Ok. son objetivos. El Parlamento Europeo, tras esa reunión de ustedes, ¿cómo reaccionó? Por eso, los grupos, La mayoría, la ¿cómo mayoría reaccionó? no, favorable, absolutamente favorable. La condena a la dictadura venezolana fue total, excepto dos o tres representantes del ala socialista, pero la misma presidenta, la misma representante de la comisión, todos reconocieron la realidad, que eso es muy importante porque hay que reafirmarlo constantemente. En Venezuela se cometen, no son violaciones de derechos humanos simples, son crímenes de lesa humanidad, es decir, violaciones sistemáticas, graves, generalizadas, objeto de la Corte. Y hasta ahora Karim Khan ha dicho en concreto algo públicamente sobre todas estas denuncias y sobre la situación de que se está estudiando el caso venezolano. Esa es una de las críticas que se hace ayer incluso, e incluso de una oficina misma de la Corte, la oficina de víctimas, que lamentablemente hasta incluso después del 28 de julio, donde ha ocurrido una serie de crímenes gravísimos, el fiscal no se ha pronunciado, no ha dicho absolutamente nada. Nosotros estuvimos en la Corte Penal en La Haya con el presidente Pastrana y el doctor Balajín Broda, estuvimos los tres, para él en representante de 30 jefes de Estado para preguntarle a la Fiscalía, y nos reunimos con gente de la Fiscalía, el fiscal no estaba, nos reunimos con su gente, y están, ¿no? La recepción fue estupenda, bueno, están investigando, están evaluando las pruebas, y nosotros le decimos, bueno, es que necesitamos que se pronuncie, y el presidente Pastrana hizo una muy buena gestión política con el apoyo jurídico nuestro ante la Fiscalía, que se mostró muy accesible y muy consciente de lo que está pasando en Venezuela y de la necesidad de tomar decisiones. ¿Por qué no lo hace? Bueno, son muchas las razones. Algunas incluso se ha planteado una inhibición del fiscal porque hay una relación entre el Estado venezolano y la Corte a través de su cuñada, que es un abogado que está en el grupo de abogados que representa a Venezuela. Bueno, se habla de todo eso, se habla de que hay temas más importantes como Ucrania o Rusia, mejor dicho, y Ucrania y el Medio Oriente, se habla que no hay recursos, se habla que los documentos están en español y que se requiere una cantidad de interpretaciones, traducciones, etcétera, pero de todas maneras yo creo que bueno, también se dice que las pruebas en este contexto de crímenes internacionales tienen un estándar muy alto y que no es fácil determinar la responsabilidad, pero los casos nuestros son evidentes. El caso de Oscar Pérez está televisado, grabado, desde que dio las órdenes de Maduro en el avión prácticamente, y todos los demás allí contentos, gozando con lo que se estaba haciendo, y la cantidad de muertos que ha habido en todo este tiempo. Y lo que se está esta noche, la persecución, es uno de los crímenes de lesa humanidad más importantes, uno de los actos de que constituyen el crimen. ¿Y qué se está haciendo en la Embajada Argentina, por ejemplo? Una persecución, tortura psicológica, y hay de todo. O sea, eso es clarísimo. Las razones no las entendemos realmente, pero por eso estamos nosotros presionando a todos los niveles. La semana que viene empieza la Asamblea de Estados Partes. O sea que la Corte es un órgano, es un tribunal, pero también es una organización internacional que controla ese tribunal. Los Estados Partes son 130 y algo, y esos 130 y pico de países se reúnen y evalúan un poco la acción de la Corte sin meterse, por supuesto, en su independencia, en su imparcialidad, en su función judicial. En esa semana, en esa oportunidad, trataremos de que algún Estado con gobierno amigo pueda presentar que es lo normal, ante la Asamblea, el tema de Venezuela y qué pasa con Venezuela, por qué el retardo. Si hay retardo, por eso fuimos al Parlamento Europeo, si hay un retardo por recursos técnicos, la Unión Europea, aplicando el acuerdo, estaría dispuesta a dar recursos financieros, técnicos, profesionales para ayudar, porque nos quieren ayudar. El Partido Popular Español, el Grupo Popular Europeo en particular, nos apoyó muchísimo y le agradecemos muchísimo a su presidenta, que fue receptiva y, por supuesto, reconoce como todo, como la mayoría de los parlamentarios, europarlamentarios, la situación y el drama que vivimos en Venezuela. Y necesitamos, por supuesto, esa presión internacional para que la Corte, porque en la medida en que la Corte actúe,
no solamente se previenen los crímenes, sino que se abre un espacio para salir de esta dictadura. Yo creo que el impacto de una decisión de la Corte en los cuadros militares medios, en los cuadros políticos medios, va a ser importante. O sea, ahí mucha gente se va a dar cuenta en dónde están parados. Ya que mencionaste el tema de la salida de la dictadura, yo diría de la tiranía, porque pasa ya no es una dictadura, es algo muchísimo peor que es la tiranía. Dictadores, ha habido dictadores, pero nacionalistas y que engrandecían los países a pesar de que tenían presos políticos y hasta torturados, como ustedes quieran. Pero este es un grupo de delincuentes en el poder, de narcotraficantes en el poder, de asesinos en el poder. Hay muchas salidas democráticas para un cambio. Están las elecciones, ya se hicieron y gracias a María Corina Machado y sus comanditos y también con la ayuda de muchos de los militares que estaban allí en los sitios de votación que les entregaban las boletas de votación, los resultados de votación. Eso es uno. Eh, Mucha gente todavía cree que sí, que así se va a entregar el poder. Es muy difícil que lo entreguen así, porque no se trata de políticos o de malos políticos o de sencillamente unos dictadores. Se trata de un grupo de narcotraficantes que solamente cuentan con la ayuda de las peores dictaduras del mundo, que son capaces de hacer lo que hacen ellos y mucho más. Eso por un lado. Por otro lado está la constitución venezolana. Ellos mismos han dicho que lo más grave que puede suceder en hacer un ciudadano venezolano es violar la constitución, lo acaba de decir uno de ellos. Bueno, ellos violan la constitución constantemente porque hay una salida democrática y constitucional que es el derecho a la rebelión que está en los artículos 333 y 350. Cuando uno escucha a algunos de los portadores de los más destacados dirigentes de la oposición, algunos de ellos, pues uno piensa que eso es lo que se va a hacer. ¿Okay? Eh, Hay otra salida, los acuerdos internacionales. Nos decía Werner Corrales que una salida puede ser para el nuevo presidente de los Estados Unidos, Trump, que como se lleva también con Putin, pues un acuerdo, tanto a Putin como a Estados Unidos como a Trump, le interesa acabar con la guerra en Ucrania. Llegar a un acuerdo también con Zelensky para que, ok, se acaba la guerra, nos das esta parte de Kiev, cosa que no le debe gustar a ningún ucraniano, evidentemente. ¿Con qué razón un tirano como Putin o quien sea se va a apoderar de un pedazo del país alegando historia? Si es alegando la historia, pues entonces Putin debería renunciar y el Partido Comunista, ¿no? Deberían renunciar y entregarle a los descendientes de los zares, ¿no? El poder en Rusia, los zares que ellos acabaron y asesinaron y mataron, que no eran ningunos santos, ¿ok? Y a cambio de que Estados Unidos, que Rusia se vaya de Venezuela y de Cuba, con lo cual caería el régimen. Eso es posible. Y qué otra forma de acuerdos internacionales se pueden hacer? Bueno, yo creo lo primero, la presión. La presión, lamentablemente, la interna no es posible por la violencia y el terrorismo de Estado que ejercen, es muy difícil. La presión externa es posible y hay mucha presión externa, hay los reconocimientos en este momento. Y no solamente es reconocer el mundo González como presidente electo, es reconocer que el gobierno de Maduro, y eso es muy importante porque eso marca una pauta, que el gobierno de que termina el 10 de enero, que aunque es ilegítimo va a terminar el 10 de enero también, ya deja de ser un gobierno y se convierte en algo muy distinto, como lo acabas de decir, un grupo de delincuentes transnacionales organizados, como lo dice la Convención de Palermo, ¿no? O sea, un grupo que se dedica al narcotráfico, al apoyo al terrorismo, al lavado de dinero, a la corrupción internacional. Es decir, estamos ante una situación difícil. Por supuesto, la negociación y el acuerdo es lo mejor para una salida y para una transición pacífica, organizada, ordenada, estable, segura, duradera, pero eso no es fácil. Esta gente no negocia tan fácilmente porque tienen mucho peso encima
y les va a costar aceptar muchas cosas. De parte nuestra tendríamos en algún momento que aceptar algunas para que se vayan en el sentido que dejen el poder a través de una negociación. Ahora, si no hay negociación, la cosa se va a complicar, porque ¿qué vamos a hacer? Tenemos el derecho a la rebelión, artículo 333, 350 de la Constitución, muy bien. Pero ellos manejan un discurso que es increíble, que se lo estaba oyendo hoy a la vicepresidenta nueva del Uruguay, de la autodeterminación de los pueblos. Ellos acuden siempre a la aplicación y al respeto del principio de la autodeterminación de los pueblos. Muy bien, yo estoy totalmente de acuerdo, pero es que nosotros somos el pueblo, ese es el problema. Es que la enorme mayoría del pueblo en unas elecciones, ¿no? Ya, Exactamente. ya se hace saber qué es lo que quiere. Exactamente, entonces ellos una manera de ese lenguaje, ese mensaje confuso y perverso para complicar las cosas, acuden siempre al principio de autodeterminación. Y somos nosotros los que tenemos el principio de la autodeterminación. Ahora, el uso de la fuerza se ha planteado. Ahora, ¿cuál uso de la fuerza? Es muy complicado. El uso de la fuerza tiene sus limitaciones en derecho internacional. Hoy se habla de un uso de la fuerza distinto, que es la privatización del uso de la fuerza con estos mercenarios. Esos son temas muy complicados, muy difíciles. Yo apoyo más bien, por lo menos hasta ahora, sinceramente apoyo todo lo que es una negociación, un acuerdo y una transición pacífica. Y eso que dice Verne me parece estupendo porque es un punto importante. Trump va a cambiar muchas de las relaciones internacionales, no solamente sus temas migratorios y sus temas políticos, sino el tema político regional va a ser muy importante porque en definitiva nosotros somos sus vecinos principales y lo que pasa en América Latina les toca a ellos. Ahí tienen la migración, tienen el problema también de la energía, etcétera, etcétera. Y yo creo que no tiene nada de raro que una negociación con Putin por territorios de Ucrania ya en disputa, por otros espacios políticos en el mundo. Si lo quieren manejar de esa forma, a lo mejor se logra también algún acuerdo, algún arreglo regional. Pero en todo caso, independientemente de cualquier acuerdo que pueda tener Trump con Putin o con cualquier otro afuera, a Estados Unidos le interesa nuestra estabilidad. Le interesa absolutamente que haya una normalidad democrática en la región, sea de izquierda o sea de derecha, porque todos somos o de izquierda, centro izquierda o derecha, pero somos demócratas. Eso es lo importante. Pero no estamos fantaseando un poco con lo que los Estados Unidos puedan hacer y delegando demasiado en Estados Unidos una posible salida. Vamos a estar claros, los últimos gobiernos norteamericanos, tanto de demócratas como republicanos, han estado presionando, han llegado, han estado y apoyado acuerdos internacionales que nunca cumplió la tiranía. O sea que tanto Trump ya sabe perfectamente que un acuerdo es alargar eso. Pero, ¿qué más puede hacer? Bueno, Trump es O distinto a sea, los gobiernos. vamos a estar claros, una invasión parece que eso es absolutamente imposible hoy en día. Y además la mayoría de los países latinoamericanos, como estuvo Venezuela muchas veces cuando se planteó lo mismo en otras dictaduras, en contra. ¿Cuál sería lo razonable? No lo que desearíamos hacer, sino lo que aparentemente va a suceder. Bueno, lo razonable y lo deseable es una negociación hasta el final, una presión que con las sanciones de todo tipo se les obligue a dejar el poder, se les dé la oportunidad de irse y que haya ciertas libertades para irse, si se quiere, entre comillas, para dejar el poder y que haya el paso Pero para tranquilo. irse a dónde? O sea, Bueno, por muchos acuerdos que haya, ellos no pueden decidir estar en contra de la búsqueda por parte de la justicia norteamericana de varios de ellos, que hasta el precio a su detención tienen en dólares. A claro, irse a donde, a Cuba se van a sí, ir, no a hay Turquía impunidad. se van a ir, a Rusia se van a La ir. impunidad no existe en crímenes internacionales, lo van a buscar donde estén, pero la salida provisional, me imagino, se van a Turquía, se van a Qatar, se van a algún país donde puedan, Irán mismo, donde puedan estar tranquilos, que no los agarre nadie, ellos, bueno, quizás puede ser una salida. Ellos tendrán que buscar alguna solución política para dejar, porque tarde o temprano van a tener que salir. Y como dicen Pero ¿por algunos qué tarde políticos, o temprano van a tener que ser? ¿Qué demonio le importa a Fidel Castro, a su hermanastro y al payaso ese que tienen ahora allí, el pueblo cubano? Se está muriendo de hambre, ahí lo tiene, ¿no? sí, ¿Qué le importa a Maduro y su banda, el pueblo venezolano? Ahí se está muriendo de hambre.
no les importa, lo que les importa es el poder y el dinero. Y el dinero, el dinero. Es un gobierno delincuencial absolutamente, y esa es la ventaja que tenemos, que se ha demostrado que ya no es una dictadura simple, y ante ese tipo de gobiernos de delincuentes, pues de grupos delincuentes, simplemente habrá otras medidas que tomar. Recordemos la salida de Noriega, por ejemplo, que es una referencia interesante porque Noriega lo sacan y lo mismo el de Grenada. A Bishop lo sacan en los años 80 también. ¿Por qué? Porque era una amenaza a la seguridad de la región y de Estados Unidos, pero por narcotráfico, por lavado de terrorismo, bueno, por una serie Perdona, vamos a estar claros. No es lo mismo sacar a Noriega en cuanto a soldados norteamericanos allí, que fueron miles, por cierto, que sacar, porque además Panamá es un país muy pequeño y además está prácticamente centralizado en la capital, prácticamente, todo y el sí, poder, que Venezuela, que es un país gigantesco, donde hay grupos armados de los dos grupos terroristas colombianos, están los iraníes, están los intereses rusos y los intereses chinos. Y no es lo mismo. no, claro. ¿Cuántos militares y ejército, número de ejército norteamericano se necesitaría? Es prácticamente imposible. No, no, claro, esto es una referencia. Lo que quiero decir es con Noriega y con Bello son referencias de cómo en un momento la comunidad internacional y no dijo nada. O sea, sacaron a estos señores y no pasó nada. Hubo una protesta verbal en algún momento. Pero es que hoy estamos ante una situación muy difícil. Venezuela, por supuesto, Panamá es un país pequeño, Grenada mucho más pequeño. Venezuela está involucrado, está metido en un tablero geopolítico enormemente peligroso, porque estamos desestabilizando la economía, el tráfico de armas, el apoyo al terrorismo, el narcotráfico, el lavado de dinero. O sea, estamos metidos en un paquete mucho más difícil. O sea, no es fácil y por eso yo creo que la comunidad internacional está actuando mucho más que con cualquier otra dictadura en el mundo, porque ya no es la simple dictadura, como decimos. Entonces, aquí lo que está planteado es que tienen que dejar el poder y tienen que abrir paso a la democracia. No hay otra, a la democratización del país. Tendrán que hacerlo y como dicen algunos, yo no lo comparto todavía por las buenas o por las malas, pero tendrá que ser porque el problema venezolano es gravísimo porque no es para nosotros nada más, no es nuestro solo, es un problema regional e Pero pudo internacional. ser un problema gravísimo para toda No, América Latina no, y para África, ¿no? Como sí. yo le dije una vez en la entrevista que le hice a Fidel Castro, ¿no? Usted está llevando al pueblo cubano a morir en África porque los rusos no pueden intervenir directamente y usted pone el pueblo cubano y no pueden intervenir directamente por los acuerdos de Yalta donde se dividieron el mundo norteamericanos, ingleses y rusos. ¿Okay? Bueno, otras épocas. ¿Qué les importa ahí? No, pero yo creo que son otras épocas. Si hablamos Sí, de los claro que años son otras 70, épocas donde ya y Estados Unidos no es la potencia fuerte que era y la única, después de la caída del muro de Berlín, la única primera potencia mundial, el gran poder, ya no es. bueno, y no solamente las épocas son distintas, los personajes son distintos. Fidel Castro, que era sonoro hombre, era una imagen internacional, era un ícono de la revolución y la lucha contra Batista, la Sierra Maestra, todo eso venía de los 60. Pero Maduro y su gente es un grupo que no tiene nada que ver con nadie, o sea, ni ideológicamente, no tiene apoyo ideológico, no tiene apoyo de nada, sino un apoyo de los intereses de algunos países que buscan el respaldo de ellos o Ahora, aprovecharse de nosotros. ya va, es un grupo armado, o sea, sí se puede tener un grupo armado y sí se pueden dar armas a militares en el exilio y a grupos de civiles también en el exilio. Claro que se puede. En los años 60 inclusive los comunistas en Venezuela le robaban las armas a los mismísimos policías, ¿no? Y asaltaban cuarteles. Con esta tiranía se han asaltado varios carteles, o sea, armado se puede conseguir armas. Y no sería la primera vez que los Estados Unidos entregan armas a los enemigos en el poder de los intereses norteamericanos. No sería la primera vez. ¿Okay? Entonces, creo que las armas es posible, pero usted ha trabajado en las Naciones Unidas, que ha sido representante permanente alterno de Venezuela en las Naciones Unidas, que sabe cómo se maneja eso y que tiene amigos hoy en día en las Naciones Unidas, ¿cree que eso es posible?
Muy difícil. El apoyo con armas a unas fuerzas venezolanas externas que lleguen al país, o sea, eso sería apoyar una rebelión distinta. Yo creo que la solución es interna, el derecho a rebelarse, como decía, como dice la Constitución, y bueno, habrá una ruptura interna. Ellos mismos tendrán que ajustarse sus cuentas, sus propias cuentas, sobre todo con la presión de la Corte, con la presión de las sanciones, buscar esa salida. Yo creo que hasta ahora hay que buscar esa sería la implosión. Yo creo que presionar hasta que ellos cedan, pero van a ceder como no por la buena. Entre ellos mismos van a dividirse, van a fraccionarse, van a desconocerse entre ellos y va a permitir algún cambio. Ojalá tengamos una transición pacífica, como decimos siempre, muy difícil. Es difícil porque esta gente no negocia, esta gente trampea permanentemente, esta gente incumple. O sea, negociar con ellos está preparado por el incumplimiento de los compromisos. Eso es lamentable. No, ya Estados Unidos y la Unión Europea Dijeron saben que no. perfectamente que no cumplen con sus acuerdos. Y digamos la Unión Europea, ¿cuántas veces con Fidel Castro y con su hermano le han dado la patada en el culo a los representantes de la Unión Europea durante décadas y ellos siguen insistiendo? ¿Cuántas veces? Sí. No es fácil. De todas maneras, yo insisto, hay que buscar un camino de presión real y, no, y como dice, hasta en el Parlamento nos lo dijeron, vamos a dejar las declaraciones, dijo un diputado, hay que ir a la acción. Claro, la acción no es la acción armada, pero la acción propia, o sea, mucho más allá, hasta ¿Cuál quién es la sabe dónde. acción propia? Explíquenos, ¿cuál es la acción propia? Bueno, Y sanciones al perdone que mar. insista tanto porque estoy No, tratando sí, de preguntar las cosas que muchísima gente se pregunta y que para no perder la esperanza, porque no hay que la, perder la esperanza. yo lo entiendo perfectamente. La acción propia es la máxima presión. ¿Hasta dónde se llega? Bueno, esperemos no llegar al uso de la fuerza o a la violencia, pero ellos tendrán que dejar el poder, tendrán que dejarlo y está abierta esa puerta de la ruptura militar interna, del apoyo de afuera, porque la comunidad internacional va a ser indispensable a este cambio cuando apoye algún cambio por la salida de esta gente, del grupo que está mandando por la entrada de otros dentro del mismo grupo. Es un panorama complejo, no es nada fácil. Cedeño, pero la disidencia interna de las Fuerzas Armadas. ¿De qué Fuerzas Armadas habla usted si Venezuela no tiene Fuerzas Armadas? No existe. Bueno, Existe una cúpula de delincuentes allá arriba y abajo no existe. Los militares se han ido, han renunciado, están presos, están muertos, ¿no? Y hay unos muchachos que hasta se ha visto que hasta mal alimentados y mal apertrechados están. ¿De qué Fuerza Armada bueno, habla? eso es cierto, hay un control además cubano sobre la fuerza, sobre esa cúpula, pero yo no creo que no haya militares en cuadros medios militares que estén en contra de todo lo que está pasando. Ya vimos la votación en Fuerte Tiuna, ya vimos el apoyo al proceso electoral de los comanditos, ya vimos una cantidad es decir, no todos los militares yo creo están apoyando esta locura. Ellos les puede llegar el momento y como siempre se ha dicho, los cuadros medios son a veces más importantes que los otros tienen el control y el poder de las tropas, pero el que controla verdaderamente a la tropa es el del cuadro medio. Yo no sé, en algún momento, ya se le ha dicho por muchas vías a los militares que tomen conciencia, que busquen la salida pacífica con su presión interna. Esa es parte de la presión, porque la presión cívica, civil, digamos, venezolana es muy difícil. El que se ponga en Venezuela en este momento a protestar un poco, termina en el helicoide, lamentablemente. Y ese miedo lo han infundido, ese terrorismo de Estado. Por eso es que también calificar este gobierno de terrorista, calificarlo de forajido, calificarlo de delincuente, de grupo participante en delincuencia transnacional, etcétera. Eso es muy importante porque eso abre espacios de condena y de sanciones mucho más importantes que pueden ir más allá de las declaraciones y que vayan un poco más a las acciones, cualquier tipo de acción. Bueno, usted cómo está en estos dos grupos y ha sido y es un personaje importante tanto en el grupo que está presionando a la Corte Penal Internacional, ¿no? A través de métodos democráticos, yendo al Parlamento Europeo, etcétera, y en el grupo de llegar a acuerdos internacionales para sacar a estos delincuentes armados. ¿Por qué está tan optimista? Bueno, la situación llegó ya, yo creo, al máximo. Yo creo que hemos tenido 3 fechas importantes
que hay que tenerlo en cuenta. El día de la primaria, que lo anunció María Corina y fue así, el 28 de julio que se anunció y fue así, y el 10 de enero es otro día. Vamos a ver qué pasa el 10 de enero. Ese día habrá que tomar una decisión. ¿Seguimos negociando o vamos por otras vías constitucionales o lo que sea para sacar a esta gente? Pero hay un optimismo porque el 80% y más de los venezolanos quiere un cambio y yo creo que esto es importante. La comunidad internacional, la democrática, está mayoritariamente con nosotros y yo creo que hay mucho que hacer. La misma Corte, una decisión de la Corte los puede romper internamente, unas más sanciones los puede golpear internamente hasta que se rompa esa unidad que aparenta ser la de ellos. Pero yo creo que sí hay que ser optimista, hay que ser optimista. El 10 de enero yo creo que es una fecha muy importante. Tendremos un presidente electo y ya, digamos, en funciones, aunque no vaya a Caracas o aunque vaya a Caracas, Ya hay dijo que él ya dijo que iba a ir, que iba a estar el 10 de enero en Caracas, ¿no? Recibiendo la banda presidencial. Él lo dijo. No sé. Esperemos que sea así, complicado, complicado, yo lo veo complicado, pero de todas maneras, ese es el deseo colectivo. O sea, tenemos un presidente, ganamos una elección, tenemos un presidente y el 10 de enero se juramentará. ¿Dónde, cómo y qué pasará después? Yo creo que ese día va a ser importante. Esa es la tercera fecha y esa tercera fecha va a marcar ese destino y esa doble vía. O nos vamos por aquí o nos vamos por allá. Pero de que salimos de esta gente, vamos a salir y ese optimismo es necesario. Tenemos que decirle a todo el mundo, sin engaños, y sin, ¿cómo se llama?, sin populismos, sino realmente vamos a salir porque tenemos que salir, porque somos todos y todos tenemos la razón, tenemos la fuerza intelectual, tenemos la fuerza moral y bueno, vamos a ser románticos hasta el final. Sí, bueno, gracias. Entonces, he hecho todas estas preguntas a una persona como él, exactamente para que le responda a la gente que todavía está dudando de que vamos a salir de esta banda de delincuentes. La verdad que Venezuela nunca ha estado, no, nunca ha estado en la situación que está ahora para salir de estos delincuentes. En estas 2 décadas jamás se ha estado a un paso de salir de estos delincuentes como se está ahora. El mejor momento, estamos en el momento. Gracias, Víctor Rodríguez Cedeño, abogado, diplomático, ha sido representante permanente alterno de Venezuela en Naciones Unidas, ha sido presidente de la Comisión Ejecutiva, del Comité Ejecutivo de ACNUR, ha sido presidente o es presidente del Foro Venezolano de Política Exterior. Sabe de lo que está hablando. Gracias, Cedeño. Gracias, Napoleón.